Shalom, Beshabua Top. Ya nos encontramos aquí para dar la clase que tenemos de Mateo en el capítulo 19. Vamos a empezar con Mateo capítulo 19. Es un tema que ya habíamos tratado en Marcos, cuando hablamos acerca de esto, solo que también preferí dictar la clase en este día porque coincidentemente también aquí en México, no sé si en otras partes, se celebra el 14 de febrero como el Día del Amor y la Amistad. Así que voy a retomar este tema que, como les dije, ya había yo explicado un poco en Mateo, perdón, en Marcos. Ahora lo voy a hacer en Mateo, porque aparte de esto, la intención de Marcos cuando escribe, lo hace para dar a conocer los conceptos y vida de Jesús, pero sobre todo la vida y enseñanza de Jesús, para que de primera mano se supiera cuáles fueron los hechos de Jesús y no se olvidaran, porque en esos días se habían escrito muchos documentos acerca de lo que Jesús había vivido. Por lo tanto, había confusión, no se sabía a bien qué es lo que Jesús había realizado. Hasta la fecha, hoy existen muchos otros evangelios, aparte de los 4 evangelios que se registran en el Nuevo Testamento, y precisamente aún continúan confundiendo, ¿no?, la situación. Precisamente esa es la razón por la cual los primeros cristianos, los que van a decodificar el contenido del Nuevo Testamento, van a recoger estos 4 evangelios que son los que llegan hasta nosotros, y precisamente para dar a conocer y separar los distintos conceptos que se están manejando acerca de Jesús, distintas historias que se manejan acerca de Jesús. Luego entonces se redactan estos 4, o se toman estos 4 de las redacciones que se tienen de los evangelios. 4 tiene toda la intención, 4 como los puntos cardinales, 4 como las estaciones del año, todo eso tiene una conexión. No toca ahora hablar acerca de esto, creo que ya lo he platicado alguna vez, no sé si aquí a través de este medio o en algunas clases que he dictado a los alumnos de forma personal. Hay tantas cosas que dicen los textos, la escritura, que ya no recuerda uno, o luego aparte tantos lugares en donde uno ha dictado clases que ya también la memoria no la tengo presente, en donde he dictado ciertas cosas y ciertas no. Aquí, entonces, esa es la situación de Marcos. El libro de Mateo, según se piensa, según se cree, y sí, se ha escrito con la intención de entender las discusiones y los debates halágicos que se llevan a cabo en los días del judaísmo del Segundo Templo, donde hay diversas escuelas. Sobre todo se han asentado dos de ellas, que son Bet Shammai y Bet Hillel. Sin embargo, hay muchas otras escuelas, es decir, rabinos que se están levantando, escuelas también como la de los esenios, escuelas fuera de Israel, como el caso de Alejandría con Filón, o algunos escritos como los que hace Flavio Josefo. Así que hay muchas explicaciones y muchas interpretaciones, por lo cual a veces es difícil entender en qué sentido se enseñan las cosas que se escriben. Pero en este caso Mateo lo hace para definir una escuela halágica que, como les digo, Jesús está levantando su escuela.
lo que a la postre podríamos llamar el judaísmo apostólico. Así que tiene que ver más con esos debates y esas discusiones rabínicas de aquellos tiempos. Bueno, entonces voy a comenzar con el capítulo 19. Voy a dar lectura y luego vamos a entrar en contexto y en explicación a fin de entenderlo. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente y los curó allí. Se le acercaron entonces unos perushim, unos fariseos, que para ponerle a prueba le preguntaron: ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió: ¿no habéis leído que el Boreolam, que el Creador, desde el comienzo, en Bereshit, los hizo varón y mujer, y que dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos harán una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Le preguntaron: ¿por qué entonces prescribió Moshe dar acta de divorcio y repudiarla? Les respondió: Moshe os permitió repudiar a vuestras mujeres a causa de vuestra cerrazón de mente. Pero al principio no fue así. Pues bien, os digo que quien repudia a su mujer no por fornicación y se case con otra, comete adulterio. Le dijo a sus discípulos, Talmidín: si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse. Pero él respondió: no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres. Y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien puede entender, que entienda. Bueno, esto es el texto que vamos a tomar hoy. Les digo, está ad hoc con la fecha, una fecha de aquí, una fecha de este mundo presente, de estas tierras. Así que, pues vamos a retomarlo. Creo que nunca está de más hablar acerca de este tema de la familia, del amor de pareja, del romance. Porque al final de cuentas, pues de eso se trata esto, ¿no? De eso se trata esta vida, porque de acuerdo a lo que dice el Yevamot es un libro del Talmud, que dice: quien no tiene esposa vive sin alegría, sin bendición y sin bien, así dice. Entonces, pues vaya, de eso se trata, de venir aquí a este mundo y disfrutar y estar en plenitud. Bueno, para que podamos entender esto, vamos a contextualizarlo, como le digo. Aquí es claro lo que se anuncia, está completamente en todo sentido, en todo contexto, con las disputas que se llevaban a cabo en aquellos días con respecto de este tema. Así que cuando dice: Jesús acabó de dar estos discursos, partió a Galilea. En la clase anterior del capítulo 18, desde su inicio, habíamos hablado acerca de un tema que se llama Le Asur Belahitir, que es atar y desatar, que tiene que ver con las normas con las cuales va a vivir una escuela. Como les decía, ahí está la escuela de Shammai y la escuela de Hillel, principalmente en aquellos días, y esta que se está levantando, que es la escuela de Yeshua. Mucha gente le seguía, así que está conectado el capítulo 19 con el capítulo 18 acerca de atar y desatar, esta cuestión halágica. Porque Jesús, a través de Mateo, lo que Jesús está diciendo es precisamente aclarar, darle todo sentido al significado rabínico de aquellos días. Esa es la razón por la cual escribe Mateo, para demostrar que Jesús es un auténtico rabino, un auténtico maestro. Se le acercaron entonces algunos fariseos para ponerle a prueba y le preguntaron: ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera?
Esto se da porque en aquellos días había diferencias con respecto de cómo interpretar la Torá. La Torá eh, era explicada a través de, este tema era explicado a través de tres escuelas fundamentalmente. Fundamentalmente, la escuela de Shammai, que decía que hay que solamente llegar al divorcio, o sea, de repudiar, de dar una carta de divorcio a la esposa por causa del adulterio. Por causa de adulterio, en realidad aquí el concepto es zenut, o sea, por una situación que tiene que ver con provocación sexual. Está conectado con la palabra zenut, o hablan del zeniut a través de lo que se conoce entre nosotros como hervá, como aquella de la observancia de la desnudez. Así que si hay en una intención, en la mujer existe la intención de mostrar su desnudez, o sea, de provocar a hombres a mirarla, a esta connotación sexual, luego entonces toman eso como un motivo para poder entregarle get, carta de divorcio a esa mujer. Eso es la escuela de Shammai. Por lo tanto, vamos a decirlo así, se toma como algo muy estricto. La escuela de Hillel, Bet Hillel hablaba de que por cualquier causa debía producirse la entrega del get, de la carta de divorcio. Así que el divorcio podía ser por cualquier causa, por cualquier causa. Por lo tanto, decimos que la escuela de Hillel era más liviana. Bueno, pero hay que entender esto lo explico ahora. Rabí Akiva, un rabino que también tenía sus alumnos, bastantes por cierto, hablaba acerca de que incluso si un hombre ya estaba entusiasmado, ya estaba fascinado por una mujer, por otra mujer, también eso era causa de divorcio. Bueno, entender esto en el sentido de la discusión, de la disputa de aquellos días, es muy prudente para poder entender a esto. Bueno, explico. Precisamente aquí Jesús va a responder con esto que voy a explicar a continuación. Dice él respondió, ¿no habéis leído que el Boré desde el principio, Bereshit, los hizo varón y hembra, y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne? Esto en hebreo nosotros le llamamos temimut. Temimut es esta integridad original en la cual fueron hechos la pareja, fueron hechos completos la pareja Adán y Javá. Adán y Javá, como lo hemos manejado, lo que creó al hombre, hay tres quienes participan en la creación del hombre, que es la Shejinah, el fuego divino, Ish e Isha. Por eso es que comparten esa nomenclatura. Tienen la misma raíz, el mismo shores en hebreo. Ish, Isha. Entonces, decíamos que cuando se forma la palabra Adam, la Aleph representa a Hashem y la palabra Dam, que es sangre, representa a la pareja. Justamente cuando se provocó el pecado de Adán y Javá, se provocó una separación. Esta separación es lo que va a dar de origen la situación particular del individuo, las propiedades con las cuales hoy vivimos, los rasgos de la personalidad con las cuales la persona ahora vive y se mueve en este mundo presente. Pero cuando Hashem nos hizo con esto que nosotros le llamamos temimut.
Temimut es esta integración con la cual fue hecho el hombre. Recuerden que cuando el libro de Bereshit, en Bereshit 1, habla acerca de varón y mujer, los creó, o sea, los creó en un solo instante, solo que hay que entender el significado de por qué el hombre y por qué la mujer, por qué el varón y por qué la mujer. O sea, todos venimos de Hashem, pero el hombre tiene la propiedad, la facultad, la característica, el principio que lo hace ser, su misión en el mundo es la de guiar a la creación por el camino correcto. Por eso es que la Torah menciona que al varón le dijo que se enseñoreara sobre la congregación. Eso nosotros le llamamos kibún. Kibún es la guianza o el compromiso que tenemos, la labor que Hashem otorgó al varón para guiar a la congregación. Recuerden que por eso Hashem de pronto mira que él está en soledad. Esto ya es en Bereshit 2. Mira que ya está en soledad Adam Arishon y dice, le voy a dejar criaturas para que él conduzca al mundo, y le otorga primero a los animales. Entonces, él le coloca nombre a los animales, es decir, guía. Esto que les digo que se llama el kibún, él guía a la creación. Entonces trabaja y se responsabiliza de su labor. Sin embargo, dice que Hashem ve que él todavía no se encuentra con su ayuda idónea. O sea, él todavía no está completando esta parte de guiar. Para que se pueda completar la parte de guiar, porque esta palabra tiene que ver mucho con el intelecto, tiene que ver mucho con la sabiduría, con el conocimiento, esta de kibún. Entonces, le hace falta algo más al individuo para que pueda dirigir a la creación del modo en que Hashem lo exige, del modo en que Hashem lo plantea. Y esto es trayendo una mujer para él. Cuando trae una mujer para él, entonces surge lo que conocemos como razón. Razón es la voluntad, el deseo. O sea, los deseos, aquella fuerza emocional, aquella fuerza interna que nos impulsa, que nos da motivación. O sea, algo que tiene que ver más con lo emocional, con lo sensorial, con lo sentimental. Y esta es la función de la mujer, precisamente. Entonces, el ser humano, o sea, la familia, el hombre, para que pueda llevar al cumplimiento del propósito de la creación y que cumpla su labor, debe tener el aspecto de la emoción, o sea, sentir, es muy importante sentir. Y luego, a partir de lo que sientes, guiar. O sea, una persona tiene que pasar por estos dos momentos. El momento en el que siente este mundo, siente todo lo que sucede, o sea, se siente vivo. La experiencia, todo lo que le acontece, todo lo que sucede en este mundo tiene que sentirlo, tiene que llevarlo dentro de sí y sentirse vivo. Esto es muy importante en el ser humano. Así que no solamente se trata de una cuestión de racionalización, porque es muy importante sentir, porque si no podemos sentir, no podemos sentirnos a nosotros, no podemos sentir a los demás, no podemos sentir a Kadosh Baruj Hu. O sea, y hay que tener esa experiencia, no a nivel de la razón, no a nivel de la lógica, sino a nivel de las emociones, de las sensaciones. Y esto es lo que le faltaba a Adán. Por esta razón es que Adán en la lógica le daba nombre a los demás y él todavía no se encontraba satisfecho porque necesita vivir la vida, experimentar, sentir esto, que finalmente cuando hace a su pareja, entonces él precisamente expresa con gran sentimiento
Y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ya, entonces aquí vemos la unión que nos hace a nosotros ser verdaderamente vivos, estar verdaderamente vivos. Esto es lo que llamamos la Ejad. La Ejad que viene de parte de Hashem, esta tríada que le da origen a Adán, al hombre, a la humanidad. Como les digo, tres son los que participan en su creación, en su origen del hombre, en la humanidad. Entonces es Esh, Ish e Isha. Entonces traducimos esto también a nivel de las características que le corresponden al varón y a la mujer. Y esto es Ish, el varón, tiene que ver con Kibum, decíamos, con la guianza. O sea, para poder guiar no tiene que ver nada más a través de la lógica, tiene que ver a través de las sensaciones, de las emociones. Es importante sentir, es fundamental sentir en esta vida. Y sentir genuinamente, o sea, desde adentro, de las emociones. Sentir todas las emociones que tienen que sentirse en esta tierra es sentirnos vivos. Y luego la parte de la porción, eso es la porción de Isha, la parte de la sensación. Entonces tenemos que el hombre está completo, puede llevar a completar la creación gracias a que tenemos los sentimientos y en base a esos sentidos nosotros vamos a llevar a la lógica y tomar una decisión. O sea, tenemos que recoger la parte emocional de esta vida y luego, pero tomar, o sea, es importante sentir y luego tomar la decisión de forma lógica. Pero ya pasó el filtro de las sensaciones. Eso es muy importante. Porque entonces así dirigimos a la creación a donde Hashem no los solicitó. Porque si carecemos de empatía, ¿cómo vamos a saber lo que Hashem busca? Si carecemos de empatía, ¿cómo vamos a poder recoger el significado de lo femenino, de la esposa? Y obviamente a partir de estas sensaciones ya el varón puede tomar la decisión y completar la labor que tiene con respecto de su misión que tiene en esta tierra. Entonces ya tenemos que así es como se hace Temimut. O sea, Temimut es esta parte en la que somos integrales, somos completos, en las que estamos viviendo de acuerdo a lo que Hashem estableció para la humanidad desde Bereshit 1, Bereshit 2, antes del pecado del fruto prohibido, de comer el fruto prohibido. Ahora, cuando sucede esto, de comer el pecado del fruto prohibido, se separa Hashem, Adán, se separa de Hashem, que es el Aleph, y también Dam se separa. Dam es sangre. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre algo que nosotros llamamos Eridat Hadorot. Eridat Hadorot. Iridat Hadorot. Es Iridat, correcto. Iridat Hadorot significa la decantación o la pérdida a través de las generaciones. Por eso es que la Torah expresa que estas generaciones le provocan mucho daño a la presencia de Hashem, es decir, están alejándose del propósito divino. Esto ocurre después de Caín, Abel y todo lo que sucede con las generaciones. Por esa razón es que Hashem tiene que venir a la destrucción de la humanidad con el Mabul, por causa de que se decanta el ser humano, porque se separa en todas sus fracciones. O sea, estos tres están separados ahora. Hashem se separa Ish, se separa Isha. Por lo tanto, se separa Kibum, que es la lógica, y se separa el Ratzón, que son las emociones, las sensaciones. Así que ahora le cuesta mucho trabajo al hombre unificarse. Esta añoranza, esta nostalgia de Gan Eden es a la que recurre Jesús para explicar su decisión halágica. La decisión de si es correcto que se divorcie o no la persona. Él menciona que Temimut en un principio
Bereshit, todo era uno, y esto es muy importante. Pero menciona también, ¿por qué entonces prescribió Moshe dar carta de divorcio y repudiarla? Respondió, Moshe os permitió repudiar a vuestras mujeres a causa de vuestra cerrazón de mente. Esto es lo que les digo que se llama Iridut Hadorot. Es a causa de la transgresión se han separado estos tres que forman al hombre. Precisamente cuando esta palabra iridut es muy da en el clavo, da en lo correcto con respecto de su significado. Hice estudios en laboratorio clínico cuando era yo joven, y había una técnica que, bueno, existe, supongo todavía, por supuesto no practico esto, pero existe una técnica que es la centrifugación. Se meten en un aparato que gira velozmente y se coloca allí la sangre para hacer una separación del paquete celular o el paquete, sí, propiamente globular, porque separa a través de la fuerza de centrifugación, separa la parte más densa, más pesada, que es el paquete globular. Abajo entonces se pone los glóbulos rojos, se hace una pequeña capita de glóbulos blancos y luego hay plasma encima, que es un poco más líquido. Entonces, precisamente eso es lo que separa, esa es la revolución que se produce en el individuo cuando se produce el pecado de comer el fruto prohibido. O sea, hay una revolución, hay una separación allí. Así que se diferencian el hombre de la mujer. Y esto es lo que produce iridut. O sea, iridut es esta decantación que sucede en el paquete de la sangre, en paquete globular y el plasma. Y así es como comienza ahora a vivir el hombre, separado de estas tres esencias: Hashem, el hombre y la mujer. Así que a causa de esto, porque una vez que eso sucede, ya es difícil provocarla con naturaleza, que la sangre vuelva a integrarse a causa de la centrifugación. Entonces, esto es de lo que está hablando. Bueno, entonces, le preguntaron así y él respondió, Moshe os permitió repudiar a sus mujeres a causa de vuestra cerrazón de mente. Esta cerrazón de mente es lo que llamamos Iridut Hadorot. La baja de espiritualidad que ocurre con el paso de las generaciones. Esto es lo que explica aquí como cerrazón de mente. Esta expresión me gusta compararla con algo que leo acerca de la historia y de la antropología del origen del hombre. Algo que algunos escritores han denominado la nostalgia del rabo. O sea, porque entre la ciencia se piensa que el hombre es chango. Entonces, o viene de un ancestro en común entre el mono, entre el chango y la persona. Bueno, esa es una situación de ellos. Por supuesto, nosotros tenemos Bereshit. Eso es otra situación. Sin embargo, me refiero a que tiene que ver con la naturaleza, no primitiva, realmente con la naturaleza de Edén. Por eso es que yo le llamo como la nostalgia de Edén, la nostalgia de Gan Edén, recogiendo un poco de lo que dice la Torá y lo que he leído acerca de libros de historia. Luego entonces dice, en el principio no fue así, pues bien os digo que quien repudia a su mujer no por fornicación y se case con otra comete adulterio. Porque a causa de esta separación, esta fragmentación que ocurre entre Hashem, el hombre y la mujer, los tres están separados, ahora se busca reparar
a través de las leyes que escribió Moshe, se busca reparar ese estado, reparar el estado. En el principio, es más, hay un tratado del Talmud, ya hablábamos del Yevamot, hay un tratado del Talmud que habla sobre los Kiddushim, precisamente la forma en la que inicia el Talmud Babli, en Kiddushim, Masejet Kiddushim, que habla de la forma en que el hombre y la mujer van a unirse. Y esta unión precisamente está en el tratado de Kiddushim, porque significa que es una unión de santidad. Sin embargo, a causa de esta ruptura, de esta fragmentación que hay en el ser humano, ya no se conoce la unión como Kiddushim, pero en origen Kiddushim significa santificación, es decir, que hemos alcanzado niveles de santidad, de apartarse. Esto es precisamente porque Adán y Jabá estaban unidos, o sea, estaban en unión, la parte de la guianza, de la lógica, del uso del razonamiento, con la parte de la sensación, con lo sensorial. Así que luego de esto, se busca reparar a través de la unión. Esa unión le llamamos nosotros hoy en día Nisuim. Nisuim es unión, esa unión matrimonial, esa unión en la cual se va a unir un hombre y una mujer. Precisamente a esa unión va a venir Akadosh Baruj Hu, esa es la razón por la cual la llamamos Kiddushim. Va a venir Akadosh Baruj Hu, va a consagrar esto y va a dar origen a nuevas personas, nuevos seres humanos. Y ahí es donde se vuelve a hacer ese vínculo, esa unión, pero esa unión ya no le llamamos Kiddushim, sino que le llamamos Nisuim, porque solo busca reparar. La palabra Nisuim tiene que ver con la reparación de aquella pérdida que se dio en Gan Edén. Y el detalle precisamente es ese. Por lo tanto, dado que ya no hay esta sensación de unidad como Adán y Jabá, es precisamente que se le da la posibilidad de la separación, del divorcio a esta pareja. ¿Cómo es que ocurre? Decíamos, a causa de Iridat Hadorot, esta mala generación, estas malas generaciones de la cual nosotros procedemos a causa del pecado de Adán y Jabá, entonces estamos en fragilidad, estamos en debilidad. Y estamos en debilidad porque ya no podemos ajustarnos a lo que llamamos temimut, a ser integrales. Así que precisamente por eso se toman las decisiones halágicas de Bet Shammai. Bet Shammai era muy estricto, por lo tanto sus alumnos, los alumnos de la escuela de Shammai, estaban muy metidos en la práctica de la halajá. ¿Por qué tenemos la halajá? Precisamente por esta debilidad que proviene generacionalmente, y entre más lejos estamos de Adán Arishon, mayor es la debilidad. Entonces, a causa de esto, se prescriben leyes para regular a las generaciones y que vivan lo más cercano a Temimut, el origen en Adán y Jabá. Así que la escuela de Shammai es muy ortodoxa, es muy disciplinada. A todos los discípulos de Shammai tienen que vivir de una forma exigente. Por lo tanto, eran personas muy correctas, muy correctas. Así que eran educados en las normas de cómo vivir en la unión de pareja. Así que cuando él dice que solamente se pueden separar, llegar a la carta de divorcio por una cuestión de ervá, por una cuestión de seniut, esto es así porque ellos están muy bien educados, saben controlar sus debilidades por la educación halágica.
por la exigencia en la cual viven y educa la escuela de Shammai. Así que esta educación les da a ellos kedushá, les da a ellos santidad, les da a vivir de la manera correcta. Sin embargo, puede ocurrir por esta naturaleza en el individuo, por el Yetzer Hará, ya habíamos platicado sobre ese Yetzer Tov y Yetzer Hará, por este Yetzer Hará en ellos, el cual está debilitado, está sujeto, muy bien sujeto, por la escuela de Shammai, que es muy ortodoxa. Así que la única forma de que se dé la carta de divorcio es porque, a pesar de toda su educación, puede en un momento dado caer en el error. Caer en el error, sobre todo la norma de Senut, que tiene que ver con tener una vida que pueda provocar una perturbación sexual. Eso significa que no está llevando en buena disciplina su vida espiritual. Por lo tanto, si hay un asomo de Senut, de esta inmoralidad sexual, entonces hay que separarlos antes que se provoque lo que llamamos adulterio, porque aquí puede uno empezar a confundirse con respecto de si es adulterio de lo que se está traduciendo realmente en este texto del Evangelio de Mateo, porque el adulterio se paga con la vida, o sea, se apedrea a la persona, se le da muerte, así que no hay otra, o sea, no tiene que ver con el adulterio de llegar a intimar con una mujer ajena o de una mujer con un hombre ajeno que no le corresponde. Porque si eso es así, de inmediato se da el castigo, la pena. Entonces, la pena capital. Entonces, en cambio, si ya se empiezan a visualizar, vislumbrar esas tendencias en la persona, en la pareja, ya sea del varón o de la mujer, debe de buscarse el divorcio antes de que se produzca el adulterio. Así que se busca una situación de evitación de la mitzvah, o sea, de caer en adulterio. La escuela de Hillel es más ligera, hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque la escuela de Hillel es más ligera en sí, por lo tanto, no se esmeran mucho, al grado de la Bet Shammai, en el cuidado de su vida, de su integridad espiritual. Es un poco más relajada a fin de acercar a muchos a la escuela de Hillel, porque no todos podían vivir en el rigor de la escuela de Shammai, así que la escuela de Hillel era muy permisible, entre comillas. No estamos hablando de que había libertinaje, para nada. Son gente de Torah, son de ahí. Así que, a causa de que no era tan estricta la exigencia, significa entonces que era más difícil doblegar los instintos del Yetzer Hará en la persona. Así que, por cualquier razón que pudiera llevar a una transgresión mayor, entonces es mejor facilitar el divorcio, porque son personas no tan crecidas en el dominio de la naturaleza humana. Eso es la razón por la cual Bet Hillel va a llevar a permitir el divorcio. Ahora, había otras escuelas, las escuelas de los esenios. Los esenios difícilmente permitían el divorcio. ¿Por qué? Porque ellos querían vivir de acuerdo a Temimut, de acuerdo a aquella. Esa es la razón y la existencia de los esenios, volver a Temimut, y por eso se apartaban de la sociedad y todo esto. Esos eran sus principios. Por lo tanto, nosotros ya ahora podemos entender cuál es la decisión halájica. Tiene que ver por la educación que se da en esas escuelas, entre Bet Shammai y Bet Hillel. ¿No? Hay que entender muy bien el contexto. Jesús se ubica en una posición intermedia entre los esenios y Shammai. O sea, se encuentra en una posición intermedia, en la que se tiene que reconocer que una es la naturaleza creacional del hombre, esto que les llamamos Temimut, o sea, esta naturaleza integral,
que ocurre en que la conformación del ser humano fue entre Esh, Ish e Isha, pero finalmente pues se vive dentro de una realidad y esa realidad llega a Nisuín. Ahora, Jesús permite la separación, el divorcio, cuando precisamente hay una situación que pueda llevar a dejar desprotegida a la mujer. Por esto es que él dice, os permitió repudiar a vuestras mujeres a causa de vuestra cerrazón de mente. Pero al principio no fue así. Pues bien, os digo que quien repudia a su mujer no por fornicación, o sea, esta palabra fornicación debemos entenderla dentro del concepto de senut. Es decir, que de momento hay algo que pueda llevar a la inmoralidad sexual. Esto es porque se debe entender que la persona de los discípulos de Jesús están en un grado mayor de la exigencia de Shammai. Ya les digo que Shammai es estricta. Están buscando vivir una vida de santidad y de espiritualidad muy grande. Pues lo que Jesús exige es todavía mayor a eso. Un compromiso que tiene que ver con la conexión entre Adán y Javá de los días de Gan Eden. O sea, por eso les digo que habla de la nostalgia del Edén. Luego entonces, en esto, Jesús va a dar a conocer que a veces puede llegar a haber un error halágico que lleva a la decisión del matrimonio. Y esto es lo que llamamos precisamente la expresión que usa aquí desde las disputas halágicas que hay en aquellos días. Y esto es porque hay relaciones ilícitas. O sea, que la única forma que Jesús dice que debe de haber divorcio es porque hay una situación legal imprudente, equivocada, una relación ilícita. Entonces, como hay una relación ilícita, obviamente, a nivel halágico, o sea, es un conceptos y términos legales, por supuesto, debemos de saber si vamos a manejar en buena custodia a las mujeres, porque si no, la mujer va a quedar en una esfera que se llama aguná. La aguná es estar encadenada. Aguná es estar encadenado. Es decir, de pronto a la mujer que se le dio get, carta de divorcio, puede que no se haya regulado bien a causa de que esa unión viene desde una unión ilícita, de algo fuera de lo legal. Por lo tanto, eso puede hacer llegar a un riesgo en la vida que va a llevar esta mujer después de que se le entrega get, la carta de divorcio. Por lo tanto, aquí lo que Jesús está diciendo es que solo se aceptan matrimonios, o sea, para unir en pareja, esa es la exigencia, de que las personas estén correctamente dirigidas por sí mismas, llevando su virtud y su kavod, su honor, directamente a Kadosh Baruj Hu, es decir, amar genuinamente a esa mujer, es la única razón por la cual se deben unir varón y mujer. O sea, lo único que debe haber es un interés genuino. Por supuesto, a causa, o sea, amor genuino, amor verdadero. Amor en el sentido de esta parte de Temimut, en la que va a ser sensible a su esposa, a Isha, a su esposa va a ser sensible a ella,
pero la va a guiar siempre de acuerdo a la razón, va a guiar esta relación de acuerdo a la razón. Así que es muy bueno estar enamorado, estar entusiasmado, es estar con muchos sentimientos, porque obviamente cuando un hombre conoce a una mujer y le despiertan todos esos sentimientos, la verdad es muy bonitas, son muy bonitas las sensaciones que uno tiene, aunque a veces para pulirse bien en la relación hay momentos buenos y hay momentos malos, pero todas esas sensaciones de bueno y malo, todo esto finalmente es parte de las sensaciones que debe sentir la persona, pero al final debe dirigir, debe guiar con la lógica, con el Kinur. Entonces eh, debe de ver que, que la guianza sea eficiente gracias a las sensaciones tenidas. Si no tiene empatía por su esposa, amor por su esposa, ¿cómo va a conducir la vida matrimonial de la forma en la que ordena Kadosh Baruj Hu? Luego entonces, esto se va a ver precisamente en, en la forma que va a hablar del tema que llamamos el celibato, esta que va a decir al final. Pero aquí lo importante es precisamente que Jesús está explicando que legalmente se deje bien a la mujer por causa de relaciones ilícitas. Siempre está buscando la protección femenina. Y por lo tanto estamos hablando del simbolismo de la importancia de la sensibilidad, la importancia de los sentimientos. Si no tenemos sentimientos para con nuestra esposa, ¿cómo vamos a tener sentimientos para con uno mismo, para con los hijos, para con Hashem? Así que la sensibilidad es muy importante. No debemos llegar a la unión matrimonial sin tener esa sensibilidad, esas emociones moviéndose en la persona que se desata gracias al amor, gracias al interés que se tiene y todo eso que se vive, esos altibajos emocionales que vive la persona. Bueno, el varón y la mujer. Bueno, justamente por eso, o sea, cuando los discípulos se dieron cuenta de que lo que estaba diciendo Jesús es extraordinario, o sea, por encima de lo que dice Shammai, porque se enseña, hay discusión, hay debate con respecto a lo que dice Shammai y que dice Hillel. O sea, lo que Jesús está diciendo es todavía una exigencia mayor para sus discípulos. No al grado de los esenios, pero mayor que la exigencia de Bet Shammai. La enseñanza de los esenios ya de todos era sabido que era muy complicada, o sea, en el sentido de que tienes que aislarte completamente de la sociedad y todo esto. Aunque había muchos grupos de esenios, pero en general esa es la idea. Entonces, a partir del versículo 10, precisamente los discípulos, cuando oyen esto de Jesús, le dijeron sus discípulos: si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, o sea, esto de estar bien unido y bien conectado a ella. Fíjese la sensibilidad que están teniendo los discípulos con respecto de lo que Jesús está diciendo. Si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse. O sea, porque la exigencia es tan grande acerca de estar verdaderamente conectado con esa mujer, estar sensibilizado a ella, disfrutar y disfrutar en el sentido de que a veces para bien, a veces tristezas, a veces alegrías en la relación, pero es disfrutar, porque todas esas sensaciones forjan a la persona, forman a la persona, ¿ya? Y obviamente así naceremos a nuestra relación con Hashem en esta forma de debekut, de adhesión, precisamente porque nos adherimos a la esposa y el esposo. Esta adhesión tan fuerte es que también tenemos debekut con Akadosh Baruj Hu. Entonces él respondió: no todos entienden este lenguaje. Esta palabra es clave. No todos entienden este lenguaje porque estamos hablando de trascender.
no estamos hablando de nisuim, reparar lo que se perdió. Nisuim, reparar lo que se perdió. Ese vínculo matrimonial en el que se busca reparar y hacer que se haga otra vez, pero desde la unión matrimonial, pero desde Iridat Hadorot, o sea, desde esta parte en la que la persona está abajo, en que la persona le cuesta trabajo alcanzar a, a crecer a niveles espirituales importantes y únicos. Por lo tanto, dice, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido, porque hay eunucos que nacieron así del seno materno. O sea, nacieron personas que no tienen intereses sexuales. Esto hoy en día hay personas que están fuera de sensibilidad. Como platicaba yo en la clase anterior acerca del Yetzer Hatov y el Yetzer Hara, hay personas que por la influencia del entorno ya ahora tienen ausencia de sensibilidad. Hay eunucos que así nacieron del seno materno, porque el entorno impidió que ellos pudieran nacer y crecer a esta parte sensorial, sensitiva. Así que tienen traumas que andan llevando por el entorno ahora y lastiman a otras personas a nivel de que tienen falta de sensibilidad. Entonces hay eunucos así, y hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres. Esto mismo que digo tiene que ver tanto de la parte del entorno en que algunos eran castigados amputándoles el miembro por algún agravio que habían cometido, o porque tenían que cuidar, ser la custodia y guardia de algunas mujeres importantes de la realeza o de algún rico. Entonces, o también tiene que ver con esta parte del entorno, a nivel de los traumas, del trastorno que existe en las personas. Pero el texto, esto es porque para que se logre entender. Y hay eunucos que fueron hechos tales, dice, a sí mismos, que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Es decir, su inspiración, lo que los provocó, es algo que a estar separado de esta situación carnal, que tiene que ver con esta sensibilidad, esto a nivel sensorial, pero a nivel de los deseos, a nivel carnal. O sea, porque la mayoría de las veces las personas se enamoran, bueno, nos enamoramos, porque eso le pasa a todos, se hace a través de apegos, a través de una cuestión del sistema nervioso, por algunas faltas, algunas ausencias que tienen los individuos, los seres humanos, a causa de todo esto que provoca el entorno y la parte de la naturaleza del individuo, a causa de todo lo que sucede, porque se está decantando la espiritualidad del hombre, se está perdiendo, está corrompiendo cada vez más el hombre. Por eso es que hoy en día vemos tanto sufrimiento a nivel de las cuestiones emocionales y tanta ausencia de las cosas a nivel emocional. Y esto produce una situación muy complicada a nivel emocional. Por esta razón es que hoy en día ya casi no se están dando los matrimonios, o se vive con libertad, con ligereza esta parte, porque ya hay eunucos de este tipo. Es a lo que voy. Finalmente, dice el texto, que ellos se hicieron a sí mismos por el reino de los cielos, es decir, llegan a la unión matrimonial dejando de lado el deseo para entrar verdaderamente en el Ijud, en la unión, en estar verdaderamente en la unión, en el deseo de la sensación de amar, de respetar, de querer, de consolidar, de trabajar con la pareja. O sea, esto es
lo que significa por el reino de los cielos. Es decir, que a ti lo que te inspira es algo más elevado que una situación carnal y emocional. Por lo tanto, si la escuela de Shammai, a causa de la halajá, a causa de la halajá, tiene mucho gobierno sobre sí misma la persona, con mucho mayor razón aquella persona que está inspirada por el reino de los cielos, donde es una nueva naturaleza, donde está buscando a Kadosh Baruj Hu únicamente en su vida. Entonces, estamos hablando de que todo lo que lo inspira a estar en unidad lo ha recibido del reino de los cielos. O sea, no es una cuestión mundana, en otras palabras. No es una cuestión mundana. Por lo tanto, o sea, no va a haber divorcios, porque es un apego fuerte con Hashem, una adhesión, para no confundir con apego que decía yo hace rato, con una adhesión de Bekut, una adhesión con Hashem y con su esposa o esposo, de acuerdo a lo que sea. Entonces, esa es la razón por la cual se impide poder llegar al divorcio, porque lo que se tiene en mente es Malhut Hashem, el reino de los cielos, o Malhut Hashamay. Así, por eso dice el texto, quien pueda entender, que entienda. De esto se trata todo. Entonces, la persona que se desprende de todos los deseos humanos es lo que nosotros llamamos nosotros perishot. Perishot, de donde viene precisamente la palabra fariseo, de ahí viene de perush, tiene que ver con la separación de lo mundano. Es decir, todas las personas tienen algún interés por lo cual quieren llegar a una unidad, a unirse con su pareja en unión matrimonial, nisuín. Mas lo que Jesús está diciendo es que deben buscar ihud, unión con la pareja, por cuestiones de temimut, por cuestiones del reino de los cielos. Si hacemos eso, obviamente es separarse de lo mundano. Toda esta parte que deja de fuera, o esta perversión de los deseos, esto de que únicamente hay un interés físico y no hay un interés por la persona, porque es alguien que viene de Hashem. Entonces, efectivamente, estamos hablando de dos personas que tienen una conexión más allá, superlativo, más allá de lo que generalmente se ve. Es una fórmula que están buscando ambos, para lo cual, para poder llevar a eso, tienen que separarse de todos los conceptos e ideas mundanas. Y hablando de esto, hoy en día, con tantas ideas que hay con respecto de este tema, definitivamente sí que hay que buscar cómo separarse de todos estos conceptos y todas estas ideas mundanas. Hoy en día hay mucho este tema. Hoy se está, les digo, celebrando aquí o en México el Día del Amor y la Amistad. Pero es una cuestión muy superficial, muy de consumismo, más bien de apegos, más bien de cuestiones del sistema nervioso, de estas cuestiones de trastornos. Más que nada tiene que ver con eso, o una cuestión a nivel legal, por alguna conveniencia de matrimonio, que es una cuestión de un vínculo comercial, o de algo que, bueno, si no funciona, si hoy en día no funciona, pues el día de mañana nos separamos y nos divorciamos. O sea, ese es el problema del cual está separándonos la exigencia de Jesús para poder hacer una verdadera unión entre el hombre y la mujer, y obviamente para con Hashem, de una forma real
y auténtica. Para poder llegar a eso, hay que estar perfectamente sensibilizados. Una persona que no está sensibilizada a esto es una persona que está eunuca, es una persona que está presa, y por lo tanto no puede llegar a la unión con una pareja más, porque hay un obstáculo que impide que haya esa unión. Por lo tanto, hay que trabajar mucho en uno mismo, hay que esforzarse por crecer, es decir, en el conocimiento de Akadosh Baruj Hu, el reino de los cielos, de ambas partes. Porque si no, lo único que se producirá son divorcios. Y así no era en un principio. Bueno, por el momento eso es todo. Y espero que pueda esto ser bastante interiorizado. Así que nos vemos para la próxima. Shavuot Tov.